Bueno, saludos a a todas las personas que van a observar esta conversación que vamos a tener con el exfutbolista Ronald Mauricio Montero, jugador que pasó por las filas de Alajuelense, Guadalupe, Orión, Cartaginés, entre otros clubes de la primera división de nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, Ronald, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí contento para hablar un poquito sobre mi carrera y sobre el fútbol. Perfecto, perfecto, Ronald. Sí, es correcto. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, cómo fueron esos inicios, y algunos pasos que tuviste por algunos clubes de la primera división. Pero, Ronald, siempre me gusta comenzar, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó todo para Ronald Mauricio? ¿De dónde sos? ¿Dónde creciste? Y cómo empezó esa carrera en el fútbol. Bueno, primero que todo, y como contestar lo que nos estás preguntando, esto del fútbol uno siempre lo trae de muy niño. Yo creo que desde que nace, eh, mi familia siempre fue muy futbolera. No jugaron en primera edición, pero siempre les ha gustado mucho el fútbol. El que me inculcó esto más que todo fue mi padre, el que siempre él iba a Medellín, siempre me llevaba a verlo. Entonces yo creo que desde ahí que crecí viendo lo hermoso que es el deporte. Y de hecho, él fue entrenador mío en su momento. Él me dirigió en ligas menores, en una escuela de fútbol que había en Zapote. De hecho, hoy todavía existe esa escuela de fútbol. Eh, yo me crié en Zapote. Bueno, ahí nací en Zapote, me crié en Desamparados. Yo creo que ahí fue por donde yo inicié, gracias a mi padre, que fue el que me inculcó el fútbol. Perfecto, perfecto, Ronald. ¿Y dónde fue ese primer acercamiento que tuviste con algún club, así, liga menor y demás? ¿Cuál fue ese club o esa persona? Porque he escuchado muchas anécdotas de que tal vez no es un club que se te acerca, sino es un ojeador que te ve en estas escuelas de fútbol de algunos lugares y dicen, este muchacho tiene pinta para ser buen futbolista y se lo llevan hacia un equipo. Fue tu historia para llegar a un club y cuál fue esa primera experiencia así como en un club de verdad, así? Bueno, como te dije, yo estudié varios años en la escuela de fútbol de Zapote. Por ahí mi papá tenía un amigo y es un gran amigo mío hoy en día, que es don Claudio Coto. Él me llevó a una élite, digamos, ya en ese momento que era el Santa Bárbara, que hoy ya no existe, pero en ese momento Santa Bárbara estaba en primera edición. Él me llevó a Santa Bárbara, después de por ahí él me llevó al Herediano también. Yo hice Liga Menores en Herediano. Eh, Después de ahí me habían echado de Heredia, de hecho, del alto rendimiento, y ahí fue donde llegué al Cartaginés, y ahí fue donde pude hacer mi debut en primera edición. Perfecto, perfecto, Ronald Mauricio. Ahí interesante esa historia, no la conocía, sinceramente no sabía que habías iniciado tu carrera ahí en el Herediano, en el alto rendimiento y más, se da su salida y curiosamente caes al rival, al archirrival, ¿verdad? Como es conocido históricamente, que fue el Club Sport Cartaginés. Y ahí en el Cartaginés, ¿quién fue el que te debuta? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, cuando llegué al Cartaginés, llegué al alto rendimiento, el entrenador en ese momento se llamaba Rodrigo, eh, que me dio la oportunidad, fue él me mandó a primera edición. En ese momento el entrenador era Ronald el Macho Mora. Yo estuve entrenando ahí como aproximadamente un año, nunca pude debutar, pero el que me hizo debutar a mí fue el entrenador Giovanni Alfaro, fue el que me dio esa oportunidad en un partido contra Guapiles. Bueno, repasando un poquito tu carrera, hay otro pasaje que yo no lo tenía bien escaneado, que fue que fuiste prestado de Cartaginés al Municipal de Pérez Celedón, ¿es cierto? Correcto. No, no, eso no es cierto. Yo en Cartaginés me fui libre. Yo jugué 3 años en Cartaginés. Después de ahí no fui renovado. eh, y ahí me fui para Pérez León, pero ahí me fui como agente libre. Perfecto, perfecto. Ahí entonces, perdón, ahí la corrección hecha por Ana Mauricio. ¿Y qué tal ese paso por el Municipal de Pérez de León? Es un equipo que históricamente, bueno, es histórico en primera división, ¿verdad? Valga la redundancia. Le ha servido a muchos jugadores para hacer un trampolín, ¿verdad? Para lo que iba a ser una exitosa carrera. Ronald, ¿qué tal fue ese paso por el Municipal de Pérez de León? ¿Qué recuerdos te dejó el Valle del General? Bueno, yo creo que en todos los equipos que he pasado siempre le dejan cosas buenas a uno como jugador y como persona. Yo creo que viví una experiencia de vivir solo.
Yo toda la vida viví con mis padres en ese momento de juventud y yo creo que la experiencia que me brindó fue irme solo allá, hacer mis cosas, cocinarme, levantarme solo. Entonces yo creo que es una experiencia bonita porque hace que uno tenga carácter desde muy joven, porque como te dije, me fui muy joven para Pérez de León, a pesar de que es igual aquí en Costa Rica, pero no es lo mismo estar uno con los seres queridos más cerca. Entonces yo creo que siempre es importante, como te dije, todos los equipos siempre le brindan a uno muchas experiencias, va conociendo uno muchas personas, entonces yo creo que eso es lo bueno y muy agradecido con el Pérez de León porque en ese momento me dio trabajo y seguí cumpliendo ese sueño que yo quería, que es seguir jugando fútbol. Ronald, esa posición tuya, la del contención, ¿verdad? Es alabada por muchos y también criticada por otros, esa posición, ¿verdad? Que es de corte en muchas ocasiones. Este, ¿Por qué decidiste ser contención, mediocentro defensivo, en tu juventud, en el proceso de ir viendo qué posición eras? ¿Querías otra posición o siempre tuviste en tu cabeza ser contención? Es vacilón porque yo antes en Liga Menor era media punta, era un jugador de que más bien hacía muchos goles. Llegué a primera división, el que me puso contención fue Juan Luis. Bueno, eh, y, y desde ahí me empezó a gustar la posición, que es una posición muy linda, es una posición en la cual uno puede atacar, defender, entonces yo creo que, que a lo largo del tiempo me fue gustando mucho, pero sí, es curioso porque yo antes más bien era más ofensivo que defensivo, entonces, pero después me hicieron así, Juan Luis fue el que me hizo así defensivo y así me quedé. ese paso de estar un poco más a la ofensiva hacia la defensiva lo hizo Juan Luis en Orión, en esa No en Cartago, Cartagena es igual. Cartago, sí, porque cuando Giovanni Alfaro fue el que me hizo debutar, después de ahí llegó, bueno, llegó un argentino, Juan Blanco, si no me equivoco, era que se llamaba, y después ya ahí llegó Juan Luis otra vez a Cartago. Ok, y te digo Orión porque él tenía mucho ligamen con este equipo, Ronald Mauricio, y vos también jugaste ahí. ¿Qué tal ese paso por Orión, que es un equipo que ya hoy en día no existe, según lo que tengo pues entendido, y fue una buena época para vos porque ya después de ahí saltaste a lo que fue la Universidad de Costa Rica, donde tuviste un buen paso con el DT José Yacone, ¿verdad? Bueno, con Orión, entre el dueño de Orión en ese momento, ahí hubo un problema. Ese equipo anteriormente era Brujas FC. Juan Luis adquirió esa franquicia. Él era el dueño, después fue el entrenador. Ahí sí vimos momentos muy complicados, eh, porque hubieron en esos momentos, o sea, había muchos atrasos salariales. Entonces, fue una etapa muy difícil para mí porque había meses que tal vez no tenía ese mes porque no los pagaban. Entonces sí fue muy complicado, pero como te dije, todos los equipos, uno va aprendiendo muchas cosas. Por medio de eso, también me hice muy responsable porque sabía que en el momento que me llegaba 1.000, 2.000, 3.000, lo que fuera en ese momento, tenía que ahorrarlos. Entonces, como te dije, todo en la vida son enseñanzas y yo creo que eso fue lo que me hizo en ese momento llegar a Orión. No siempre me pagaba, entonces cuando me pagaban tenía que ser muy ahorrativo, entonces yo creo que esa fue una parte también muy importante en la cual, como le dije, fue un momento complicado porque uno siempre trabaja para que te paguen el día a día o los meses que uno estuvo ahí, pero sí fue un poquito complicado. De hecho, descendí con ese equipo. Obviamente para uno como jugador eso no es un momento muy bonito, pero en ese momento no, me tocó y lo más importante es que el fútbol da muchas revanchas y al final después pude conseguir otros equipos. Exacto, y Ronald Mauricio, tal vez para irnos un poco más a lo que fue un poquito más actual, ese tema de que estuviste en UCR con José Yaconi, ¿verdad? Que fue una generación positiva, o estoy equivocado, ¿verdad? ¿Cierto? Estuviste con José en la UCR, Sí, sí, correcto, sí. ¿sí? Que fue una generación bastante positiva para don José Yaconi, que inclusive, si mal no recuerdo, inclusive hasta estuvieron en instancias finales de campeonato y demás, contra el Deportivo Saprissa en ese momento, que después llega, Correcto. que después llega el momento de pasar a la Liga Deportiva Alajuelense, José Yaconi, y después este mismo entrenador lleva una bancada de futbolistas de la UCR que le dieron buenos créditos, se los llevan hacia la Liga Deportiva Alajuelense. Entonces quería que me contaras un poquito acerca de ese proceso que viviste en UCR
¿verdad? Que yo creo que fue positivo, porque fueron un equipo llamado pequeño, ¿verdad? Que hizo mucho, ¿verdad? Llegar a semifinales contra el Deportivo Saprissa también, se habla muy bien del trabajo que hacían en ese momento, y después pasas a un equipo grande como Liga Deportiva La Valencia. Pues sí, fue una etapa bonita. Obviamente en su momento sí me vi un poco afectado porque yo venía de Cartaginés, de Pérez, de Orión, que eran equipos de primera división, y me tocó en ese momento volver a la segunda división. Entonces, para uno sí es un poquito complicado porque uno siempre lo que quiere estar es en la élite, que es la primera. Claro. Pero creo que como una persona responsable y yo soy una persona de retos, me llamó Jaco en ese momento, me presentó el proyecto de la UCR, que la UCR en ese momento era una institución muy seria. Eh, Llevaron muchos jugadores también de peso. En ese momento estaba Nigel Drummond, Leo Madrigal, estaba José Vargas ahorita, que está en Cartaginés, que es un gran amigo, Claro. eh, Andrés Núñez, entonces había muchos, Jamison Scott, entonces había muy buen equipo. Fue un proceso muy largo, como vos le decís, en un año subimos al equipo a primera edición de la UCR, el cual con el profe Yacon es un excelente entrenador. Después de ahí estuvimos el primer torneo en primera edición, quedamos de quinto, si no me equivoco, no pudimos clasificar, pero ya en el segundo sí clasificamos, fuimos a una semifinal con Saprissa, de hecho quedamos fuera por un gol. Ujú. Hubo ahí mucha polémica con un árbitro que no expulsó a un jugador, y ese mismo jugador después hizo el gol, entonces sí hubo un Diego poquillo de Estrada polémica. fue, si mal no Diego recuerdo. Estrada sí lo tenía que haber expulsado, pero pegó un manotazo a Carlos Méndez, solo le sacó amarilla. Y después él nos hizo el gol, entonces yo creo que fue una etapa bonita, fue un proceso muy, muy bonito, pero como dije, en ese momento yo creo que la UCR era un equipo que tal vez es llamado pequeño, pero en infraestructura, en lo económico era muy fuerte, entonces yo creo que hicimos un proceso largo y muy exitoso, siento yo. Exacto, exacto, Ronald, y llega el momento de volverse a poner una camiseta de un equipo grande, ¿verdad? Como es Liga Deportiva Alajuelense. Me gustaría que nos quedemos acá un rato, ¿verdad? Porque fue un paso bastante controversial, ¿verdad? Creo que los resultados de la mano del DT no se dieron y mucha afición de Liga Deportiva Alajuelense la emprendió contra jugadores que recién llegaban. Entre ellos estabas vos. ¿Qué opinión tenés de ese paso por Liga Deportiva Alajuelense? Porque me gusta que cada paso que hemos tocado siempre resaltas algo positivo. Entonces, quisiera saber qué te dejó ese paso por Liga Deportiva Alajuelense, que me parece que con varios jugadores de esa camada que llegó ya con fueron muy injustos la afición. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de ese paso y lo que significó para vos después de estar segunda división, ¿verdad? Regresar y ponerte la camiseta de uno de los más grandes del país, ¿verdad? Pues sí, como vos lo decís, fue un momento muy complicado. Yo creo que fue uno de los momentos más complicados de mi carrera porque uno como persona o como jugador siempre tiene las expectativas de llegar a un equipo grande y tratar de hacer las cosas de una buena forma. De hecho, yo a la Liga Deportiva Alajuelense no me fui nunca por plata, me fui por el mismo salario que tenían en la UCR, imagínense. Yo lo Wow. hice por un sueño que uno tiene de llegar a un equipo grande. En ese momento se me abrieron las puertas, José Yácone, y obviamente yo contentísimo, de una vez firmé sin mucho que pensar. Pero como lo decís, yo creo que ha sido la peor crisis de la liga, porque hoy en día la liga puede tener crisis de hace mucho tiempo, pero la afición siempre respalda y siempre está ahí. En ese momento la afición sí se alejó un poco, sí nos achacaban mucho a las personas que nosotros llegamos, que las personas nuevas, en ese caso era yo, Jamison, Cibaja, Lucas Gómez, Johnny Gurley, entonces sí se nos achacó mucho, fue muy difícil. Yo solo estuve 6 meses, yo había firmado un año, solo 6 meses estuve ahí, porque como te dije, casi a todos nos echaron. Yo creo que ha sido de las, no peores etapas, sino una etapa muy, muy, muy complicada. Hasta cuando me vine ahí a la liga, me quería ya retirar de fútbol, porque yo dentro de mi ser yo decía, no puede ser posible que yo dé un salto a un equipo grande y me pase esto. ¿Qué edad Todos los tenía días. Ronald en ese momento? Y tal vez en ese momento que podía tener que unos 26 años, Estaba joven. 27, sí, 27 años, algo así como 27, 28, sí, yo creo. Entonces fue una etapa así muy complicada. Yo siempre, después de entrenar, venía estresado.
Más bien, de hecho, mi papá cuando yo salí de la liga me dijo, qué dicha que te echaron. Y yo lo volví a ver así y le dije, ¿cómo? ¿Por qué qué dicha? Me dice, porque usted no estaba disfrutando del fútbol, usted venía aquí a la casa amargado, venía con un estrés. Entonces, eso es lo que a veces la gente no entiende. La gente a veces cree que uno solo es jugar fútbol, que uno no tiene problemas, que uno es diferente a los demás y desgraciadamente no es así. Fútbol uno pasa muchas cosas, más en el tiempo antes pasaba mucho más cosas porque antes era no tan profesional como es hoy en día. Hoy en día han habido muchas mejoras para la gente joven. Nosotros antes tal vez había muchos problemas. Entonces sí fue un tema muy complicado para mi persona en ese momento. Sí, bueno, pero me agrada que todo saques algo positivo. También desconocía que te querías retirar después de ese paso por Liga Deportiva Alajuelense, Ronald. ¿Y qué fue? Ahora, eso se me ocurre preguntarte esto. ¿Qué te hace cambiar de opinión? ¿O tenías muy bien pensada esa decisión de retirarte? ¿Quién te llama? Porque siempre pasa así, ¿verdad? Siempre llega alguien y te llama y Ronald, ¿qué estás haciendo? Después de quedar libre, me imagino que tenés ya por tu argot futbolístico, te llamaron varias personas para que no lo hicieras. Y quién te hizo recapacitar de esa decisión? Obviamente uno siempre, tal vez en su momento yo lo pensé, mi papá obviamente me decía que no, porque como le dije, él fue el que siempre me dio el apoyo en el tema del fútbol, siempre dijo y que que son etapas de la vida, y que nada iba a ser fácil, y no solo en el fútbol, sino en la vida es así. Entonces por ahí apenas salí de la liga me llamaron de la UCR, tomé ese nuevo reto. Como te dije, fue también complicado porque en ese momento fue donde la UCR se vino de pique, empezaron a dejar, ya hubieron problemas, el equipo de fútbol con la rectoría de la Universidad de Costa Rica, entonces ya dejaron de pagar. Entonces fue muy complicado, me salir de un tema de esos, de que me quería retirar, voy a un equipo y hay problemas salariales y todo, entonces otra vez me agarró, puña, yo creo que esto no es para mí, no es para mí. En ese momento llegué, me llamaron de Guadalupe, me fui a Guadalupe. Yo creo que el que otra vez me volvió a despertar esa llamita fue el profe Heiner, que en su momento en Guadalupe sí me ayudó mucho. Mío que yo todavía tenía mucho para dar. Yo era uno de los más experimentados en ese equipo, que la demás gente era muy joven. Entonces él me dio como esa confianza y otra vez volví como a agarrar el segundo aire que uno ocupa. Y yo creo que ahí fue donde ya empecé en alzar como yo, como jugador. Así es, Ronald. De hecho, te iba a preguntar por ese pase, ya íbamos a entrar en ese paso por Guadalupe, que yo creo que como vos lo explicaste perfecto, creo que fue un segundo aire, ¿verdad? Ahí donde pudiste recuperar tu nivel, casi siempre eras titular, para no decir que siempre, casi siempre también banda capitán en muchas ocasiones, ¿verdad? Y liderabas un grupo de jóvenes que hoy están por varios clubes, ¿verdad? Algunos de esos jóvenes que explotaron en Guadalupe, y me imagino que vos, por tu liderazgo y por toda la experiencia que tenías, les ayudaste mucho también también te quería preguntar por el profe Heiner, porque después del profe Heiner te lo volvés a encontrar, traes en el Club Sport Cartaginés y después te lo volvés a encontrar ya un poquito ya más actual en el Punta Arenas. Entonces también te quería preguntar lo que significa para vos el profe Heiner como persona y también como profesional. Pues como te dije, Heiner como persona es una belleza. Yo creo que él siempre trata de ayudar a los demás. Como te dije, él fue el que me ayudó en ese segundo aire en Guadalupe, porque como te dije, sí venía muy golpeado en la liga, después pasó lo de la UCR, entonces sí venía un poquito golpeado. Él me levantó, como vos le decís, que ahí siempre jugué. De hecho, que ahí siempre en todos los equipos que estuve siempre fui muy regular. Pero sí, Heiner es una excelente persona, un gran entrenador que está empezando y yo sé que va a aprender mucho más y todas esas cosas que en los equipos que ha estado le ha ayudado mucho. Tiene un trofeo que es del Cartaginés, que eso no se lo puede quitar nadie y eso, imagínense, con eso fue puña. Es una alegría inmensa, pero sí, yo creo que Heiner me ayudó mucho en la etapa de fútbol. Ronald, ahora sí, pasemos a Cartaginés. Volvés a un equipo donde prácticamente todo comenzó, ¿verdad? Quisiera saber qué significó para vos el momento que Cartaginés te vuelva a contratar. Volvés al equipo, es un equipo grande otra vez, ya un poco más maduro, y bueno, y también agregar ahí al final lo que significó es que ya yo creo que ya ustedes lo dijeron todo, ¿verdad? Y las fotos y todo el momento fue muy explícito, pero ¿qué significó para vos también ese título histórico?
fuiste parte de la planilla, ahora estabas diciendo que Heiner eso, ¿verdad? Para toda la vida, pero el grupo de jugadores también van a quedar ahí por el resto de la vida. Pues sí, bueno, yo estuve en Guadalupe 3 años, después de ahí, obviamente agradecerle a Guadalupe todo, porque como te dije, fue el segundo aire mío, pero yo siempre tuve la espinita de volver al Cartaginés. Me quise retirar ahí, ese era mi sueño, no lo pude hacer, casi lo hago por 5 o 4 meses antes, lo hubiera hecho, pero así son cosas de la vida, cosas del fútbol. Pero yo siempre pensé en volver al Cartaginés, me costó volver a hacerlo, gracias a Dios en su momento se me dio y es lo más maravilloso que he vivido en mi vida en el tema del fútbol, porque yo creo que nunca había experimentado ser campeón de primera división, de segunda sí con la UCR, pero no es lo mismo hacer campeón en primera división Con Cartaginés. y menos con el Cartaginés, como vos decís, fue una locura, fue una fiesta de una semana, 15 días de que usted iba a Cartago y eso era una cosa de locos y yo creo que es lo mejor que me puede haber regalado el fútbol. En su momento yo pensaba que me iba a retirar sin ser campeón, pero gracias a Dios se me dio y se me dio creo que un campeonato Premio doble. que es el mejor de todos, porque usted también le puede preguntar a, no sé, a Barrantes, a Guevara, que han quedado campeones. Yo creo que ninguno tiene el valor que tiene ese campeonato con el Cartaginés. Correcto, correcto, Ronald Mauricio. ¿Y alguna anécdota especial que tengas muy arraigada en tu corazón de ese título de Cartaginés, qué sé yo, alguna experiencia con algún aficionado o algo que le sucedió entre los mismos compañeros o algún momento que ustedes dijeron, bueno, estábamos muy cerca, esta es nuestra, esta es la nuestra? Pues sí, yo creo que nosotros nos dimos cuenta cuando le ganamos al Herediano, eh, porque en ese partido allá en Nacional se nos puso cuesta arriba, cuando expulsaron a Vargas y después nos empataron. Ahí nosotros nos volvimos a ver, yo me acuerdo con Paolo, yo me volví a ver, yo estaba en banca con Paolo y nos volvimos a ver y lo que nos dimos fue, y nos pasó lo mismo de siempre, Hmm. nos van a empatar y no vamos, y nos van a dar vuelta. Pero gracias a Dios en ese momento me metieron a mí, yo me acuerdo que me metieron en el segundo tiempo, Mauricio Ray me dijo, Lula, usted le tiene que echar a alguien de Heredia, se tiene que echar a alguien de Heredia, porque ellos tenían uno más. Y ahí fue donde yo empecé a jugar a todos los futbolistas de Heredia, nadie me daba pelota. Y el único que me dio pelota fue Rocha, que al final, que como a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo lo pude expulsar. Entonces ahí ya fue donde hicimos el gol, Jake, ya emparejamos y ahí fue donde ya clasificamos. Después de ahí fue donde todos nos dijimos, vamos a ser campeones. Cartago esto antes no lo hacía, hoy lo hicimos. Entonces de aquí para arriba y ahí fue donde el equipo levantó y nos la creímos que íbamos a ser campeones. Ronald, ¿qué tan importante fue la llegada del profe Mauricio Wright a ese camerino en momentos así clave? Fue muy importante porque él llegó a meternos de muchas ganas, de muchos deseos de poder ser campeón. Entonces yo creo que fue un buen complemento con Heiner, porque Heiner es un entrenador muy capaz, muy preparado. Y como te dije, Mauricio le llegó a dar esa ayuda de mucha garra para meternos a nosotros, a mucho esfuerzo, a no dar una bola por perdido. Entonces yo creo que hicieron un buen complemento los dos. Excelente, excelente, Ronald Mauricio, qué buen recuerdo ese. Ronald, y quisiera preguntarte, bueno, si se puede saber, ¿por qué se da tu salida del Club Sport Cartaginés? De hecho, cuando nosotros anunciábamos la salida, algunos aficionados del Cartaginés incluso decían que ¿por qué Ronald Mauricio se va? ¿Verdad? Y bueno, y después recalás en Punta Arenas, ¿verdad? Que ya se fue tu último club, pero quisiéramos a ver si se podrá conocer el por qué se da la salida del Cartaginés así. Vieras que ni yo sé, me dolió muchísimo, la verdad me dolió muchísimo, porque antes de quedar campeón ya había tenido 3 años más ese campeonato. Obviamente uno no puede vivir del pasado jamás. El fútbol uno sabe que es rendimiento. Por más que usted haya quedado campeón, no es que usted va a quedar ahí 3, 4 años sin hacer nada. Eso lo tengo clarísimo. Pero yo siento que en ese momento todavía era competitivo, podía dar más. Y yo siento que todavía puedo dar más. Yo me retiré, pero yo sé que todavía podía seguir jugando. Me dolió mucho,
Nunca la entendí, la verdad nunca lo entendí. Cuando llegó Pablo, eh, bueno, cuando llegó Pablo ya yo no me quería. Don Leo padre había dicho que ya no me quería más en el equipo. Obviamente me queda un año todavía. Yo le dije a él y tenía algunas deudas, que eso, que lo otro, que si me pagaban todo y yo me retiraba, si no, y no podía, entonces, no, entonces iba entrenando, me dijeron. Cuando llegó Pablo, había muchos lesionados, estaba el campeonato de Copa, de Ujú. hecho, estaba el campeonato de Copa, había muchos lesionados, entonces los primeros partidos que jugamos contra equipos de segunda casi no jugaba, me metía 5 o 10 minutos al final, sin haber tanta gente de experiencia en el momento, que en ese momento casi todos estaban lesionados, entonces había mucho jugador del alto rendimiento y como 5 de primera edición nada más. Llegamos a la final contra Heredia, la juego yo de titular. Eh, la jugué súper bien, siento yo, la jugué bien. El segundo partido de la final en Cartago, ya muchos se recuperan, ahí me dejan en banca, todo bien. De hecho, entró como a los 25, 30 minutos contra Heredia, que íbamos ganando, le dimos vuelta, quedamos campeones de Copa. Yo súper feliz, otro campeonato más con el Cartaginés y contra nuestro archirrival que era el Herediano. Entonces yo dije, "Hey, no me han dicho nada, estoy jugando o terminé jugando, entonces voy a seguir porque yo no me quería ir del Cartagena, la verdad. Mi sueño era retirarme ahí. Siento que lo que estuve ahí lo hice de buena forma, pero después Pablo no me ponía ni a entrenar. Entonces yo llegaba nada más, hacía el rondo que hacemos nosotros y después de ahí me sacaba y no entrenaba con el equipo. Entonces yo decía, no, no me voy a ir, no me voy a ir porque en algún momento van a ocupar de mí, en algún momento van a ocupar de mí, pero llegó un momento que fue insostenible, y llegó un momento que el cual y no tenía cómo competir, porque una cosa es que usted entrene y el entrenador lo va a ver a usted, cuya el Mauricio anda bien, pero no tuve nunca ese chance tampoco, como te dije, porque me dejaban afuera. Yo corría alrededor de la cancha. Entonces fue un tema muy complicado, ahí fue donde me llamó Henry Barte y, y, y tuve que tomar la decisión de marcharme a préstamo porque ya no me estaba sintiendo feliz, ya sentía que no me querían ahí, como te dije, si me hubieran dejado luchar por un puesto, yo sé que lo hubiera podido hacer, pero no me dejaron, entonces lastimosamente sí, sí tuve que irme, como dije, muy doloroso porque sentí que no me tenían que tratar así por todo lo que yo leí al cartaginés, pero así pasa en el fútbol y, y la decisión después la tomé y me fui a Punta Arenas. Perfecto, Ronald. Y ya para ir finalizando, la pregunta de millón, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué la decisión de dejar el fútbol en un momento donde vos mismo me lo acabas de decir? Yo creo que yo podía dar más, yo podría estar jugando ahorita en algún equipo. Punta Arenas es un gran equipo y estaba haciendo, inclusive fuiste titular y demás, fuiste un fichaje que le levantó el nivel al equipo también. Entonces, ¿a qué se debe esa decisión, Ronald Mauricio? ¿Y qué es de la vida de Ronald Mauricio hoy en día, después del fútbol? Bueno, ahorita que le he contado la historia, se ha visto que la historia del fútbol ha sido un poco complicada en mi persona. Obviamente no solo para mí, en el fútbol de Costa Rica se viven muchas cosas que tal vez gente que está jugando ahorita no la pueden decir porque siguen jugando. Entonces el fútbol es un tema muy complicado. Yo cuando salí del Cartaginés, sí me fui un poco triste, la verdad. Como, como yo lo he dicho varias veces, yo me quería retirar ahí. No sentí que tenía que salir de esa forma, pero así pasó. Me fui a Punta Arenas, que estoy súper agradecido con Punta Arenas en ese momento, porque también hay una historia amarga con el Punta Arenas. Y ya yo firmo con el Punta Arenas 6 meses de préstamo y después firmo un año más con ellos, eh, lo cual no me han respetado el contrato con el puerto. No puedo hablar mucho de ese tema porque es un tema que obviamente hay demandas de por medio, entonces no puedo decir muchas cositas todavía porque hay un problema legal. Pero a lo que me pasó en Cartago y a lo que me pasó en Punta Arenas, sí me aguaron un poco o mucho.
Entonces yo dije, no, no, yo creo que toda una vida tiene un final y yo creo que hasta aquí ya llegué. Sentía que ya no estaba disfrutando el fútbol, sentía que ya me estaba más bien estresando. No el fútbol, porque el fútbol es el deporte más hermoso del mundo, sino las personas que, las dirigencias o, ¿me entiendes? La gente externa que a veces ensucian un poco el deporte, entonces yo creo que ya eso sí me cansó un poco, entonces yo dije, no, mejor es hacerme un lado, si no estoy disfrutando algo, es mejor ya apartarme, darle oportunidad a jóvenes o gente que realmente sí, sí lo disfruta y yo en ese momento preferí mejor hacerme un lado. Entiendo, entiendo, Ronald Mauricio, no, bueno, pues gracias por expresarlo y también por, entendemos la situación que tienes ahí actualmente con el Punta Arenas, que sinceramente desconocí. ¿Qué es de Ronald Mauricio hoy en día? ¿Qué hace Ronald Mauricio? ¿Qué hace un jugador retirado ya, ya después del fútbol? Bueno, obviamente cuando tomé la decisión de retirarme, también estoy con unos amigos, unos socios. Tenemos un complejo automotriz Rivera aquí en La Bonilla. Es un taller de enderezado de pintura y mecánica. Entonces ahí, para los que tengan gusto de darse una vueltilla, si tienen algún problema con un carro, ahí bienvenidos. Entonces yo creo que también por eso también tomé la decisión para tener proyectos personales. Obviamente también uno siempre, y sí, yo todas las semanas voy a mejenguear 2, 3 veces a la semana, porque como te dije, el fútbol es lo más lindo que puede haber, entonces eso nunca lo voy a dejar. Me hace falta, porque obviamente es lindo mejenguear, pero ya no mejengueo los fines, sino entre semana, entonces yo creo que también lo bonito Más de relajado, más relajado. relajado, correcto. Ahora lo bonito de esta etapa que obviamente ya puedo salir a las playas, puedo salir de viaje, puedo ya, no sé, ir a cualquier lado con mi familia, con mi novia, con mis amigos. Obviamente el fútbol a uno, a pesar de que uno tiene todas las tardes libres, sí le quita tiempo a uno y muchas cosas. Entonces yo creo que ahora esta etapa me ha gustado, la verdad sí me ha gustado, he vivido cosas bonitas, tengo ese proyecto personal, entonces yo creo que vamos por buen camino.